Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el ejemplo que vimos la vez pasada, ya que pues quedaron muchas dudas y pues ese ejemplo, vamos a mirar ese ejemplo y luego miramos otros ejemplos, ¿listo? Entonces habíamos visto pues que anteriormente habíamos visto pues ya sabemos, uy, espera, ¿qué se ve ahí? Sí. Entonces, a ver, el Sí, HNO, sí, señor. HNO, 3, vamos a ponerlo acá con colorcito rojo. H2S, ¿cierto? Colorcito rojo, otra vez. Debe ser todo organizadito. Uy, yo que hago todo. Uy, no, me avergüenza mostrar las cosas que hago el profesor. NO. No, ni tan organizados, si ustedes conocieran mis cuadernos. Ese. Cuando No, vemos ¿Tenemos las aquí que va cosas por... copiar? organizadas, no ¿Cómo? entiendo nada. Dime. Angélica, no, ¿Tenemos que copiar, profe? Dime. Que sí tenemos que copiar. Voy a pausar un segundito. Continuamos, muchachos. Espérense un segundito, reviso aquí el chat. Sí, Jason, efectivamente, por eso estaba diciendo que íbamos a empezar desde ese ejercicio. Listo, por eso les acabé de decir al principio que íbamos a empezar con el ejercicio que vimos ayer. Pues por si, digamos, para mirarlos nuevamente y verlo acá ya un poquito planteado y verlo punto por punto, pues para que de pronto acomodemos dudas. Entonces, listo, chicos. Habíamos visto este ejercicio el día de ayer, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo primero que nosotros Sí, teníamos que sí, sí, hacer en el señor. ejercicio según lo que ustedes tienen ahí en el cuaderno? Entonces, vamos a mirar los pasos, Eh, ¿listo? Voy a escribir acá. Oxígeno -2. Voy a escribir acá los pasos, ¿listo? Los pasos para que de pronto los tengamos también ahí presentes, ¿listo? Entonces lo primero es, voy a poner acá, asignar Las electro... números de oxidación, ¿listo? Eso es lo primer paso que tenemos que mirar. Luego el segundo paso va a ser las semireacciones, revisar las semireacciones. Bueno, ya saben que dice semireacciones. ¿Listo? Ya el tercer paso va a ser más sencillo, que es la operación matemática. La operación matemática, ¿para qué? Para desaparecer lo que son los electrones. Y ya el cuarto paso va a ser balancear por tanteo, pues si quedó desbalanceado. Listo, chicos, entonces vamos a ver que estos van a ser los cuatro pasos que nosotros vamos a utilizar para poder, digamos, realizar este balanceo por redox. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el primer paso. Asignar los números de oxidación, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que el primer número de oxidación que íbamos a ubicar, ¿cuál era? Hidrógeno +1. Hidrógeno. El hidrógeno, bueno, principalmente, primero se pone el oxígeno, ¿listo? Pero igualmente también se puede poner el hidrógeno, pero siempre intentemos iniciar por el oxígeno, ¿listo? ¿Por qué, profe? Porque pues por lo general el oxígeno, como sabemos, en este tipo de fórmulas, como nosotros estamos oxidando y reduciendo, entonces principalmente el oxígeno viene a ser como la pieza, podría decirse, de las más importantes en estos ejercicios, ¿listo? Pero de igual forma, si ustedes quieren empezar por el hidrógeno, pues no problem, ¿listo? Pero igualmente eh, da igual por donde comience. Pero pues a mí, o sea, yo por gusto personal siempre comienzo por oxígeno, porque me parece el más importante. Entonces ya sabemos que el oxígeno es -2. -2, Menos dos. acá hay otro oxígeno, -2, y aquí otro oxígeno, -2. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora vamos a ubicar los hidrógenos. Entonces,
Ya sabemos que Uno. el hidrógeno se le van a asignar los valores de más 1, ¿cierto? Más 1 y más 1, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos ubicados nuestros moléculas de hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿qué nos falta? Ah, El bueno, se me había hidrógeno. olvidado. No, Nitrógeno. empezamos por el que no era. Recordemos que siempre empezamos por el que estaba solito. ¿Listo? Bueno, Ajá, por el igualmente azufre. no importa si se deja de primeras o de últimas, pero es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces ya sabemos que este es un 0. ¿Listo? Profe, Y ¿por ahora qué era sí, un cero? porque una de las reglas del balanceo por óxido-reducción es que las moléculas que se encuentren, bueno, los átomos que se encuentren solos, que no estén formando ninguna molécula o que no tengan ninguna relación química con otra molécula, van a asignársele un valor de 0. ¿Listo? Entonces, como el azufre aquí está solito, o sea, puede estar entre toda esta reacción, o bueno, todo este Sí, producto, pero acá está solito, se le pone un 0. ¿Listo? sí, ya entendí, gracias. Vale. Ahora, ya sabíamos que acá tenemos 3 oxígenos y al tener 3 oxígenos es como si tuviéramos lo siguiente, ¿cierto? Es decir, que tenemos 3 veces un número de -2 en lo que es pues nuestra reacción. Es decir, que en total, ya recordemos que todo valor, en este caso, hablando de este, o de número de coeficiente, siempre va a multiplicar con este subíndice. ¿Listo? Entonces, en este caso no vamos a tener un -2, sino que vamos a tener un 6, menos 6. -6, exactamente. Porque es la multiplicación de estos dos valores. ¿Listo? Ahora, bueno, ya sabemos que el hidrógeno es más 1, sigue más 1. Y ahora necesitamos entonces, recordemos que un valor que entre estos dos me dé 0, ¿cierto? El cual va a ser completado por el nitrógeno. Entonces, en este caso, recordemos que el que habíamos usado era el más 5, 5. ¿cierto? ¿Por qué el más 5? Porque pues es el valor que nos va a poder a nosotros ayudar a equilibrar estos dos valores de acá, para que la suma finalmente nos dé 0. ¿Listo? Esto está básicamente equilibrar. Ahora, ¿cuáles más teníamos que equilibrar ahí? El Azufre. Entonces vamos con este, hidrógeno ¿cierto? y azufre. Entonces vamos a ir molécula por molécula. Ya hicimos esta molécula, ahora vamos con esta molécula, ¿cierto? En esa molécula, entonces, ¿qué tenemos nosotros? El hidrógeno y el azufre, ¿no? Pero Dos de tenemos hidrógeno, dos de hidrógeno y uno de azufre. Molécula, profe. No entiendo. ¿Cómo, Angélica? ¿De cuál molécula que no entiendo, profe? Esta molécula de acá. los compuestos son moléculas. Pues Recordemos, chicos, que las moléculas podríamos llamarlo como compuestos que van a tener la ligación de uno o más átomos. En este caso vemos una molécula que tiene 2 hidrógenos y un azufre. ¿Listo? Que también podemos llamarlo compuestos, pero pues técnicamente el nombre es moléculas. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué hacemos y ahí? más dos porque hay dos de hidrógeno y dos por uno son dos, entonces para igualarlos es más dos. No, sería menos 2. Bueno, sí, un menos dos. Exactamente, -2. ¿Por qué? Porque O sea que si yo Dime. multiplico, digamos, si hay dos de hidrógeno y multiplico con un más uno o un más X número, lo que yo tengo que poner en el otro lado es menos, ¿sí? O sea, el contrario. Exactamente, sí, porque fíjate que si tú, digamos, pones acá más 2, ¿qué va a pasar? Esto no me va a quedar
equilibrados, sino que aquí me va a dar sí, un más 4. Eso, 4. Más 4 porque tenemos 2 de hidrógeno. Entonces, ¿la idea cuál es? Neutralizar las cargas. ¿Listo? Cuando asignamos el número de estados de oxidación es para neutralizar. ¿Listo? A menos de que sea un ion, que ya sabíamos que, bueno, después vamos a ver. Entonces, acá menos 2. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que, bueno, 2 de hidrógeno y una de azufre con un estado de oxidación menos 2. Esto va a ser igual a 0. A 0. ¿Cierto? Aquí el azufre, pues, ya está ahí básicamente con el número de oxidación 0, es decir, está neutralizada la carga. Y ya finalmente tendríamos el agua, ¿cierto? Pero entonces el agua, ¿qué característica tiene? Que aquí ya está equilibrada. Balanceado. Exactamente, ya tenemos ahí neutralizada la carga del agua. Profe, ¿y ese nitrógeno que está con el oxígeno? El nitrógeno que está... Ah, sí, qué pena. Muy bien, muchas gracias. Ese nitrógeno con el oxígeno, entonces, ¿qué se le pondría? Más 2. Un más 2. Más 2. Bien, gracias. Gracias, la verdad lo había olvidado. Listo, ya tenemos entonces asignados los números de oxidación, es decir, este primer paso ya está hecho. Ahora vamos a mirar las semireacciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a observar las semireacciones, chicos? Se hacían unos paréntesis, ¿no? Sí, pero antes de eso teníamos que mirar qué estados de oxidación iban a variar dentro del ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que los que van a cambiar, es que no sé dónde tengo el marcador azul, pero bueno, los que van a cambiar son los que el número de oxidación se altera, es decir, en este caso podemos ver que el nitrógeno, voy a encerrarlo acá con un circulito, el nitrógeno tiene un estado de oxidación de más 5 y cuando pasa a este lado tiene un estado de oxidación de más 2, ¿cierto? Al igual que el azufre, que tiene acá un estado de oxidación menos 2 y cuando pasa acá tiene un estado de oxidación de 0, ¿cierto? ¿Eso no era la recta? Entonces, exactamente, aquí es donde podemos hacer una recta numérica. Voy a hacerla por acá. Profe, y para ahorrarnos el paso de la recta numérica, ¿qué hay que hacer? Para ahorrarse el paso, pues no hay necesidad de hacerse la recta numérica. No hay necesidad de hacerla realmente. Pero pues yo lo hago es con el fin de que ustedes puedan entender el paso hacia dónde van los electrones y así observar si es una oxidación o una reducción. ¿Listo? Pero pues si nos ahorramos el paso de la recta numérica, no hay problema. Es como para ubicarnos. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a mirar que entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, vamos a mirar el primero que es el nitrógeno. Entonces, nitrógeno a este lado y se va para este lado. Entonces, igual forma, vamos también a mirar lo que son los estados de oxidación. En este caso tenemos más 5, ¿cierto? Y acá tenemos más 2. ¿Listo? Y el azufre también va a cambiar. Acá tenemos menos 2 y acá tenemos 0. ¿Qué? Ese 0. Ese 0, ¿listo? Listo, entonces, cuando vemos nosotros este cambio, cada uno, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que está cambiando realmente ahí? ¿Quién está perdiendo y quién está ganando electrones? ¿Cierto? Entonces, si miramos el nitrógeno que pasa de más 5 a más 2, ¿qué está pasando ahí? Está ganando. Una reducción. Está ganando electrones, ¿cierto? Porque como habíamos visto ayer, si tiene 5 electrones, 5 protones, diré, ¿cierto? Es decir, que en este momento tiene más 5 protones, bueno, puede que tengan más protones, pero están equilibrados. Pero en este momento tiene 5 protones libres y pasa a más 2, es decir, que se están neutralizando
3 cargas, de tal forma que cuando se neutralizan esas 3 cargas, lo único que van a quedar libres son 2 cargas, ¿cierto? Es decir, que en teoría lo que está haciendo es ganar estos 3 electrones para poder pasar su estado de oxidación de +5 a +2. ¿Sí entienden esta parte, cierto? Sí, Sencillo. señor. Sí, señor. Entonces, es decir, que está ganando, o sea, más 3 electrones. ¿Listo? Obviamente el tamaño de esto es igual al nitrógeno, pero es que me diga recién del nitrógeno, entonces lo hago más pequeño. Ahora, miremos el azufre. El azufre tiene -2 y acá se neutraliza la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos Está perdiendo electrones. electrones. Está perdiendo electrones. Exactamente, que está cediendo sus electrones. ¿Listo? Es decir, digamos, acá tenemos, ya sabemos que etcétera, 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 pero acá tenemos +2 electrones, o sea, 2 electrones de más. Es decir, que aquí lo que está haciendo es ceder electrones, porque acá no se ganan protones, ¿listo? Se ganan electrones, más no se ganan protones. Recordemos que por estructura atómica, chicos, si ustedes recuerdan, obviamente, el átomo es una cosa así, ¿cierto? Si recordamos lo que vimos hace un tiempo sobre enlaces químicos, quienes se movían entre las moléculas eran los electrones, no los protones ni los neutrones, porque esta carga de acá adentro de protones y neutrones me van a definir ya el número atómico del átomo, es decir, esa cifra es inamovible. Por eso es que acá no se ganan protones, porque ustedes, de pronto alguien dirá, bueno, profe, y no hay posibilidad de que esté ganando protones, entonces no, en este caso no se ganan protones, ¿listo? Se ceden o se ganan electrones, ¿vale? Para que tengamos esa concepción clara de por qué no se pueden ganar protones. Entonces ya saben que va por este lado, porque los que están variando en el átomo y, digamos, relacionándose con otros átomos, van a ser los electrones, ¿vale? Entonces, efectivamente, se ceden 2 electrones. Es decir, -2 electrones. ¿Cierto? Entonces, ya aquí veníamos a hacer lo que era, pues, ya la semireacción está hecha. ¿Listo? Ah, bueno. Y nos falta, pues, identificar quién está reduciendo y quién está oxidando. ¿Cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante? Entonces, ¿quién está reduciendo ahí? El de arriba, la N. El De arriba. Nitrógeno, nitrógeno. nitrógeno. El nitrógeno está reduciendo, ¿cierto? Y el azufre se está oxidando, ¿cierto? Entonces, hasta ahí creo que estamos totalmente claros. Ahora, veníamos a hacer, voy a borrar esto de acá. Ya hicimos entonces asignar números de oxidación. Ya hicimos las semireacciones, ahora vamos con la operación matemática. Esta operación realmente es lo más sencillo del mundo. Simplemente es una multiplicación donde ustedes van a aplicar la ley distributiva de la multiplicación. Lo único que vamos a hacer es intercambiar estos valores. Si recuerdan lo que les dije la vez pasada, ayer, los valores que se intercambian van a ser valores positivos, independientemente si se están perdiendo electrones, si es una resta, pasa acá como positivo. ¿Listo? Entonces, mi marcador. Entonces acá el 2 y acá el 3. ¿Listo? Y por simple multiplicación, bueno, por simple ley distributiva, voy a ponerlo acá más bien alejadito para hacer la multiplicación y transformar la misma molécula que está ahí, ya que pues ustedes no alcanzan a ver el espacio aquí abajo. Entonces, ya sabemos que vamos a multiplicar por cada uno de estos factores, ¿cierto? Voy a quitar este paréntesis porque esta es la misma que vamos a transformar. ¿Listo? Vamos a borrar estos números de oxidación que ya no nos interesan. Ahora, multiplicamos 2 por n, pues ya sabemos que es 2n, ¿cierto? Sabemos que acá vamos a multiplicar este 2 por 3, lo que nos va a dar 6, ¿cierto? Y acá de igual forma, 2n.
¿cierto? Que es la multiplicación con cada uno de estos. Aquí, lo mismo, vamos a multiplicar entonces el 3 por el azufre, nos va a dar 3S, ¿cierto? Acá multiplicamos 3 por menos 2 y por ley de signos, que ustedes la recordarán muy bien, la ley de los signos, sabemos que cuando multiplicamos un positivo con un negativo, el valor nos va a dar negativo, ¿cierto? Es decir, que esto cambia a menos 6 y acá de igual forma el 3. Y ya ahí tenemos pues lo que es el ejercicio de la operación Profe, voy a matemática. hacer una pregunta, pero no me vaya a regañar. Bueno, ¿De dónde es que sale el 2 y el 3? el 2 y el 3. Este 2 es este, No. El otro. El de la multiplicación. este de acá. Ajá. Entonces vamos a ver acá, chicos. Y acá está, ¿qué? ¿Cuánto es lo que estaba ganando acá? Estaba ganando 3 electrones y acá estaba perdiendo 2 electrones. ¿Listo? Ah, se cambian. Sí, lo que va a hacer ya. estos valores es intercambiarse Ya entendí. y van a pasar a multiplicar. Ya entendí. ¿Listo? Solo era que me dijera eso. Ya. No sé, Listo. Es que mejor dicho, es que es para evitar futuros regaños. Entonces, listo. Ya tenemos nuestra operación matemática, ya bueno, nuestra asignación de valores. Simplemente, y ya aquí son puros cálculos matemáticos. Ya aquí se aplica lo que es operación de signos, ley distributiva, se aplica lo que es cancelación de términos semejantes y ya. ¿Listo? Bueno, términos semejantes no, sino términos opuestos. Y en este caso lo único que nosotros tenemos que hacer es cancelar estos dos valores. ¿Listo? Y ya sabemos que al cancelarlos, se pierden. ¿Cierto? Entonces ahí ya nuestra operación ha quedado balanceada. ¿Listo? Nuestra semireacción ha quedado balanceada. Porque también se puede dar el caso de que si, por ejemplo, nosotros tenemos acá un 2, ¿qué va a pasar? Que este valor es mayor y por tanto va a tener que equilibrarse con este. Pero pues no hemos llegado a ese caso aún. Listo, entonces ya tenemos esto así. ¿Cierto? Ahora voy a borrar estas lineecitas rojas de acá con todo el disculpe del mundo. Porque pues el tablero no es tan grande. Listo, chicos. Entonces, ¿por qué era importante los números de oxidación? Asignar el número de oxidación. ¿Para qué nosotros hacíamos eso? Pues para saber cuánto teníamos ¿Cuál que... acción? Sí. Para poder realizar las semireacciones, ¿cierto? Entonces, ya que logramos sacar las semireacciones, ya pudimos balancear las semireacciones, pues nosotros ya no nos va a interesar los valores de oxidación de esta reacción. Bien, entonces vamos a eliminarlos. ¿Listo? Porque ya no nos interesa ahí los números de oxidación. Ya supimos cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Ya supimos quién oxida y quién reduce. Entonces ya ubicamos pues nosotros la semireacción. Ahora lo que nos queda es simplemente asignar los valores que nos dio cada uno de estas semireacciones. En el caso de este nitrógeno, ¿listo? Este nitrógeno se le asigna un 2, es decir, que al primer nitrógeno se le va a asignar un 2. Como este 2 no puede ir acá metido, porque pues estaría mal puesto, ¿cierto? Entonces se le va a asignar a la molécula completa. ¿Listo? Entonces, este ya lo asignamos. Seguimos con el segundo nitrógeno, este nitrógeno de acá. Entonces, se le asigna este 2 acá. La materia se puede crear, no nunca modificar. Mira. ¿Listo? Entonces ya ubicamos ese 2. Ahora este 3 en el azufre. Pues este azufre, ¿dónde va a estar? Va a estar acá. Es el primer azufre. ¿Listo? Entonces se le va a poner el valor acá. Y finalmente este otro azufre, que es el que está acá, se le va a poner
un 3. ¿Listo? Entonces, de esa manera, chicos, nosotros hemos, hasta este punto, ya hemos hecho entonces estos 3 primeros pasos. Lo que es la asignación del número de oxidación, lo que es la semirreacción, lo que es la operación matemática de las semirreacciones. ¿Qué nos falta? Balancear. Hay muchos casos en donde realizar el simple balanceo por reducción nos da casi toda la respuesta y nos da ya el elemento, la reacción balanceada. Pero en este caso no nos dio la reacción balanceada. Entonces voy a borrar esto. Entonces acá ya lo que nos queda es balancear, ¿verdad? Como sabemos, los últimos valores que nosotros vamos a balancear siempre van a estar dados por el oxígeno y el hidrógeno. De últimas el oxígeno, lo pongo por acá, el oxígeno y el hidrógeno. Oxígeno e hidrógeno. Y ya pues ubicamos los otros, el nitrógeno y el azufre, nitrógeno y azufre. Y ya simplemente, chicos, entonces ese sería el balanceo por tanteo que ya nosotros conocemos. Entonces, para nitrógeno, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 2. 2 nitrógenos, al lado y lado. Entonces, ese está totalmente balanceado y está bien. Para el azufre, ¿cuántos azufres tenemos en esta molécula? 3 azufres. ¿Y en el otro? 3. No, acá tenemos 3 No, azufres. yo vi mal. Yo vi mal. ¿Y en este azufre? 3. 3. Para el hidrógeno, entonces, aquí el hidrógeno es donde va a cambiar, ¿cierto? Si recordamos el ejercicio, el hidrógeno va a cambiar. Acá, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 2. 8. 2 hidrógenos acá y tenemos 6 hidrógenos más acá, ¿cierto? ¿Por qué 6 hidrógenos? Por la multiplicación que tiene este coeficiente con este subíndice. ¿Listo? Es decir, básicamente eso que está ahí es, tenemos un grupito de 2 hidrógenos, ¿cierto? Que es estos 2 hidrógenos, pero hay 3 conjuntos con esos 3 hidrógenos, ¿listo? Entonces, básicamente, esta va a ser la representación en conjuntos de cómo está representado. Entonces, básicamente, esto lo que nos da es nosotros lo que estamos buscando en este caso es el conjunto universal de los hidrógenos, que es esto, no el conjunto A, el conjunto B o el conjunto C que representaría cada una de estas unidades de coeficiente, sino el conjunto universal de los hidrógenos, que en este caso son 6. Este 6 es la representación de esto de acá, ¿listo? Entonces, en total de estos y estos tendríamos 8 hidrógenos, ¿cierto? Pero a este lado tendríamos ¿cuántos hidrógenos? 2. 2. ¿Cierto? Es decir, que ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un 4. Asignarle un 4, ¿para qué? Para que el conjunto universal de hidrógenos en esa molécula sea igual a 8. ¿Listo? Entonces ya le pusimos el 4, 4 por 2, 8. ¿Cierto? ¿Y ahora qué nos falta? El oxígeno. El oxígeno. ¿Y el oxígeno cuántos oxígenos hay? 6. 6. En este lado, entonces ya sabemos que esta molécula está toda afectada por este 2, ¿cierto? Y acá tenemos un grupito de 13 oxígenos, que si se multiplican con 2 van a ser 6 oxígenos. Y acá tenemos 2 oxígenos acá y 4 oxígenos acá, es decir, 6 oxígenos. ¿Listo? Entonces, exactamente, por tanto, ya aquí la molécula, o bueno, esta reacción va a quedar balanceada. ¿Listo, chicos? Entonces, un minutico o 2 minuticos para que ajusten si de pronto